exactamente el cuadro del año 73. Pero todas estas cosas pasan lo de Valentín Letelier, de Boa Rosarana con los cambios urbanos, y nadie en definitiva resuelve. Estamos hoy convertidos en una sociedad de mercaderes, en que la usura se convirtió en Chile en la regla de oro del dinero y de las relaciones normales económicas entre los chilenos. Esta es una evidencia. ¿Fue del pasado nuestra sociedad, de acuerdo a su cultura, su psicología, una sociedad de mercaderes? No lo fue. ¿Y qué posibilitó este cambio? Lo posibilitamos todos. Porque claro, uno habla de empresario y la gente entiende empresario igual derecha. Desde luego hay muchas derechas. Yo no pertenezco a la derecha liberal, no lo he sido nunca. Yo todavía sostengo ser una especie de conservador nacional, el ave más rara que debe existir en Chile. Bueno, pero hay mucha derecha, pero hay muchos mercaderes, y yo me doy cuenta que hay mercaderes de izquierda, mercaderes PPD, mercaderes socialistas, mercaderes de todos lados, y todos tratan y hacen usura en cuanto pueden, sin límite alguno. Entonces a uno le dicen, mire, necesitamos una nueva constitución, probablemente, pero yo 1000 veces antes que una constitución diría, necesitamos nueva educación cívica, que en Chile no se hace, en nuestros colegios, en nuestra formación de niños, a lo menos desde hace 30 o 40 años. Necesitamos una nueva cultura nacional. Necesitamos volver a tener, mire, una de las razones por las cuales yo he sido muy partidario de que el Partido Comunista vuelva al Congreso, no es solo por razones de justicia que son evidentes, sino que porque es el único partido que en Chile, en forma seria, ha exhibido siempre dos actitudes que yo valoro mucho. Son verídicos, son sinceros. A mí me puede gustar o no lo que ellos dicen, pero dicen la verdad, su verdad, y eso para mí vale mucha plata. Y enseguida es el único partido o gente que yo conozco que de verdad valora la cultura como un elemento esencial de la política y que cree que de verdad la política debe ser una expresión más de la cultura de una nación. Miro el resto, a uno le dicen, mire, vamos a una reforma como el profesor Ruiz Tagle, que es partidario, con sus razones, me parece a mí que más académicas que prácticas serán, una cuestión parlamentaria. En Chile, o acerquémonos a un semipresidencialismo o a un semiparlamentarismo. En Chile se intentó 2 veces esto. Primero con las leyes periódicas que conducen a una especie de parlamentarismo envuelto, porque no se manifestó en forma expresa, sino que fue a la chilena, a través de la aprobación de las leyes periódicas, se trató de ir con Errázuriz Sañarto el primero, avanzando hacia una forma de parlamentarismo. ¿En qué concluye esto? Concluye en la revolución del 91 que el país todavía no asimila. Van a ser un gran presidencialista. Sus opositores eran los parlamentaristas. Quiero decirle nada más que esto. El año 1891 habían transcurrido 5 o 6 años desde que las fuerzas militares, digamos, y civiles, porque en el pueblo en armas, habían vuelto desde el Perú. 6 años. Pues bien, en Concón y Placilla, con motivo de la revolución del 91, dándose muerte chilenos contra chilenos, murieron 2 veces más que los soldados que murieron en la campaña del Pacífico. Pero como estas son tragedias, las ocultamos, no lo decimos. Celebramos toda la actuación de la guerra del Pacífico como algo notable. Cuando volvió el ejército de Chile, la calle de Valparaíso, de Santiago, faltaban arcos y pechos donde colocar condecoraciones. 6 años después, los mismos nos damos muertes unos respecto de otros y nos matamos 2 veces más que en la campaña del Pacífico. Pero esto se esconde. ¿Y por qué peleaban en Concón y Placilla? Mire, al final, por una suerte
mentirosísima desde luego, de intereses económicos asociados a esa línea, de intereses políticos, de intereses de poder. Entonces, no contamos nuestra historia, no asumimos nuestra historia. Entonces, para no alargarme mucho, quería solamente decir esto. Dos cosas. Primero, mucho antes que pensar en una constitución, yo pensaría en una constitucionalidad para el país, en una cultura cívica constitucional para Chile, donde la honradez, la sinceridad, el término de los discursos que lucen bien, pero que no tienen al fin una expresión real, práctica, puedan volver a ser, junto con la cultura, como expresión de nuestra política, una manifestación real, y recuperar nuestras instituciones históricas fundamentales, la Universidad de Chile, la educación chilena fue orgullo, y no lo digo porque usted esté aquí, señor presidente, mire, la educación chilena, dentro de la arquitectura que se dio el país en la República al nacer, era el elemento clave para el desarrollo de la meritocracia chilena. Todo el edificio social chileno fundado en el mérito de las personas reposaba en la educación de sus instituciones. Y esto se extendió todo el siglo XIX, hasta que todos, por distintos intereses, entre los que hubo incluso intereses religiosos, la demolimos. Y los niños, alguien recordaba lo de la LOCE, si esos niños tal vez no sabrán expresarse, pero están expresando una verdad que, si se recogiera bien y sinceramente, es una verdad de porte más grande que la Catedral de Santiago. Porque lo que esos niños están diciendo es: mire, queremos retornar, recuperar, reivindicar lo que significó como concepto, como contenido, como trascendencia social, la cultura y la educación en Chile. Hoy día no hay votos parlamentarios ni para modificar la ley Valdés, para poder ayudar un poco las actividades culturales que en la política no le interesan nada a nadie. ¿O no es verdad, queridos? Porque están ocupados de miles de otras cosas. La salud. Entonces me dice usted, la derecha. No, si de derecha era nosotros, fue ministro del Interior de Jorge Alessandri muchos años, pero era un gran médico, experto en tuberculosis, un profesor de la universidad estupendo, el doctor Cruz Coque, que era del Partido Conservador y candidato presidencial. ¿Usted cree que esa gente habría permitido que ocurriera la mercantilización de la salud como ha ocurrido ahora? Jamás. Pero no es un problema de derecha o izquierda, es un problema mucho más profundo, un problema moral. En consecuencia, y perdónenme que haga abuso de mi condición de linarense, don Maulino, somos sinceros, diré que no estoy preocupado francamente por la cuestión de los textos constitucionales. A Chile le encanta, a los chilenos desde siempre, esto de creer que los textos legales. No, los textos tienen que ser fruto, no son raíces. A mí me preocupan las raíces del problema constitucional, y yo estoy convencido, discúlpenme si me equivoco, porque para mí es muy doloroso tener que decirlo así, que Chile tiene primero ahora imperativamente que resolver consigo mismo, antes que nada, un problema moral muy serio que se nos hizo muy grande y que tiene directa relación con que debemos volver a asumir la verdad como eje rector de nuestra cultura.